Bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Hechos versículo por versículo y hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada en el capítulo 14. Y recordemos que ya los misioneros, Pablo, Bernabé y su equipo con Juan Marcos, hicieron su primer viaje, están terminando su primer viaje misionero. La buena noticia ha tenido momentos en los cuales ha llegado a buenos corazones. Ha habido impedimentos como este Bar Jesús que vimos en Chipre, pero también de parte de los judíos celosos porque el mensaje, la buena noticia era que es para todo el mundo, no solo para los judíos, y los gentiles lo recibían con mucha alegría. Esto despertó celos en los judíos y estaban oponiéndose no solamente al mensaje, sino a Pablo. Ahora ellos regresan y parece que siempre tenemos un dicho muy popular acá en el sur del Perú. Dicen las personas que no vale mucho reírse, no tienes que reírte tanto porque probablemente mañana vas a llorar. Es como que a veces previenen que un momento de alegría, de paz, de tranquilidad, va a venir los problemas, va a venir las dificultades. Quizás sea este dicho ahora, podríamos decirlo, que se va a ver reflejado en esta parte de la palabra. Pero más que el dicho, es la vida. La vida tiene altibajos, la vida tiene triunfos, victorias, alegrías, pero también la vida tiene tristeza, oposición, frustración, desánimo. Es parte de la vida. Si no hubiese esto, no tendríamos el sabor del éxito, del saber cómo vencer, del saber cómo salir adelante. No tendríamos esos triunfos si no fuesen las tristezas o los desánimos que vienen en la vida de muchas formas o la frustración. La palabra de Dios no está ajena de esto, el mensaje del Evangelio no está ajeno de esto, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está sumergido en el pecado, donde el hombre mismo es el enemigo de otro hombre y donde el pecado que mora en el corazón del hombre es enemigo del mismo hombre que quiere agradar a Dios, y donde un sistema del mundo que está en oposición al mensaje del Evangelio. Eso lo vamos a ver y vamos a orar y después continuamos con nuestro estudio. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites congregarnos a través de las redes sociales, y bendice a cada persona que está escuchando esta enseñanza. Habla a ellos de forma personal y usa mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más. Estamos estudiando ahora Hechos, capítulo 14, del versículo 21 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 1 al 5. El tema general para este párrafo de la escritura es: los misioneros regresan de su primer viaje. Vamos a ver la última parte de este capítulo 14, es la parte C. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, y del versículo 21 hasta el 28 vamos a ir viendo de qué se trata eso, y a medida que paso van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Pablo y Bernabé regresan consolidando las iglesias. Dice el versículo 21, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresan a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. ¿Y cómo es esto? Bueno, si estás conectándote recién, recuerda que salieron de Antioquía de Siria en su primer viaje de este puerto de Seleucia y llegaron a Salamina, cruzando la isla de Chipre hasta llegar a Pafos, que es el otro extremo, el otro puerto. Y desde Pafos fueron a Antioquía de Pisidia o a Pisidia y llegan a este puerto que se llama Perge, y luego llegan a la ciudad o la capital de Antioquía de Pisidia, van a esta ciudad que se llama Iconio y llegan a Listra, y todo eso ya está grabado. Lo pueden ver en los videos que están en Facebook y en YouTube. Y luego van a Derbe, ¿verdad? Y luego de eso, ahora dice el texto que de Derbe regresan por Listra, Iconio, Antioquía, y van a llegar hasta el puerto de Perge. O sea, regresan, terminaron su primer viaje. Versículo 22. Dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones
para entrar en el reino de Dios. Hermanos, ahora es algo muy interesante lo que está haciendo Pablo y Bernabé. Ya tienen discípulos, ya se han formado iglesias, han pasado tiempo con ellos, con los nuevos creyentes. Y esta carta, que es el libro de Hechos, recordemos que es la continuación del Evangelio de Lucas. Lucas escribe el libro de Hechos entre el año 63 y 70, y es donde el apogeo de la primera persecución cruel, porque siempre hubo poco de antagonismo o persecución, pero hablamos de la primera persecución cruel desde el Imperio Romano, este emperador llamado Nerón. Nerón era un hombre que tenía problemas en su cabeza, un psicópata, un sociópata se lo consideraba, y que ahora los persigue de una forma cruel. Por eso Lucas trata de registrar con mucho cuidado a cada palabra, cada evento, cada situación que enfrentó en su primer viaje. Pero aun cuando regresa, Lucas también trata de plasmar aquellas palabras que son relevantes para una persecución. Primero, dice en este versículo, fortalecieron a los creyentes. Es decir, esto es algo muy importante cuando hablamos de esta palabra de consolidar o animar a un creyente, fortalecerlo en su fe. Hacerle recordar que todo lo que está viviendo y todo lo que está aprendiendo es algo real, no es una invención. Luego los animan a continuar en la fe, porque la fe muchas veces va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada en las situaciones que nos encontremos. ¿Y cómo iba a fortalecer y animar a continuar en la fe? Pues el texto mismo les dice, les recordaban que deberían de sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, les está diciendo que el camino no es fácil, que el camino que tú estás siguiendo, el camino de angosto de seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero lo cual nos lleva a la vida eterna, no es un camino sin complicaciones, no es un camino ancho donde se te permite hacer de todo, sino es un camino angosto donde caminamos bajo las normas de Dios, pero es el camino a la vida eterna. Y así que al seguir a Cristo nosotros debemos de recordar o recordemos dos puntos muy importantes que nos dice Pablo acá. Uno, la perseverancia en todo momento. Sea cual sea la situación, debemos de perseverar. Y lo segundo que está diciendo Pablo es la tribulación es parte de la vida cristiana. Las privaciones, el sufrimiento, el a veces perder para ganar la vida eterna. O sea, muchas veces podemos decir que los cristianos maduran por medio de las pruebas. Ojo, los cristianos maduran por medio de las pruebas. A veces queremos madurar y crecer. Sin pasar pruebas va a ser difícil. Justamente el proceso del desarrollo humano está lleno de golpes físicos cuando un bebé aprende a caminar, lleno de frustraciones cuando uno es adolescente, porque la vida frustrante, ¿no? ¿Cómo es posible? El adolescente piensa que todo el mundo está en su contra, que nadie le entiende. Y sus padres, para el adolescente, parece que sus padres son sus enemigos y están frustrados. Pero justamente es el proceso para crecer o madurar. Cuando uno es adulto se da cuenta que la vida no es como la contaban y a veces decía, prefiero a mamá y papá que me mantenga y punto. Pero la verdad es que la vida tiene desafíos, retos, y es en base a esas experiencias, sean dolorosas, frustrantes, o lo llamamos pruebas de la vida, pues que maduramos y crecemos. Es en base a los errores, a muchos errores del pasado que maduramos. Esto es en el proceso natural, pero en la vida cristiana es lo mismo. Son las pruebas que nos hacen madurar. Seguir a Jesús, mira, no te va a costar nada porque la salvación es por fe y es por gracia, pero te va a costar todo. Y Pablo decía, te va a costar privaciones. Y esas privaciones tienen que ver con nuestra carne, con nuestros deseos pecaminosos, la gran mayoría de veces. Muchas personas han tenido que dejar un trabajo que no daba la gloria al Señor. Muchas personas han tenido que dejar una relación de pareja que no daba la gloria al Señor. Muchas personas han tenido
que dejar una situación pecaminosa que a veces su carne lo deseaba, pero por seguir y por tener simplemente el regalo, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Ahora va a seguir la lucha, porque esto no se acabó, yo ya lo dejé, pero es mi carne que a veces va a decir, no hubiera hecho esto, quiero seguir pecando, quiero seguir con esa persona, hubiera querido mejor tener dinero, no sé para qué vale la pena. Esta es la lucha. Por eso Pablo decía, persevera, recuerda, esto es lo que vamos a enfrentar. Esto es desde dentro de nosotros y las situaciones que enfrentamos en nuestro entorno, pero también vamos a sufrir antagonismo de repente de parte del gobierno, pero debemos de mantenernos firmes. La vida cristiana, miren, Pablo advierte en dos partes. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Miren, esa es la oferta. Romanos 3 del 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y el versículo 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que esta es la oferta del Evangelio. Es totalmente opuesto a muchas ofertas que hoy se escucha por los canales de televisión o por muchos otros predicadores que te ofrecen, ¿sabes qué? Ven a Cristo y se acabó tu enfermedad. Que ven a Cristo y se acabó tus problemas. Ven a Cristo y se acabó tu pobreza. No vas a ser pobre, vas a ser rico. Esa oferta se llama el pseudo evangelio de fe y prosperidad. Una doctrina que no es 100% bíblica. Es cierto, no vamos a negar que el Señor puede bendecir. Sí, pero las bendiciones son después a la oferta de decir en todo el contexto de la Biblia es toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Jesús no agarró y dijo, oye, ¿sabes qué? Si vienes a mí, te vas a librar del gobierno romano y si vienes a mí vas a ser rico. Nunca Jesús habló esto. Al contrario, Jesús decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, o sea, dejen de hacer lo malo que están haciendo. Y esta es la oferta de la salvación. Saben, a muchos de ustedes, dijo Jesús, los encarcelarán, los llevarán presos, los azotarán. Pablo ya estaba viviendo esto. A Pablo ya lo apedrearon en este viaje. Y Pablo les está diciendo a estas iglesias que está regresando, miren, anímense. Anímense, su fe sea fuerte, pase lo que pase. Es necesario pasar por muchas privaciones o tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Así que desde la perspectiva bíblica, las privaciones o las tribulaciones o el sufrimiento es la norma. La excepción es que no las tengas. Y eso sería parte de la bendición, sí, pero la norma es esto, y esa es la oferta de salvación que el Señor nos hace. Pero sabes, su fin es la vida eterna. Al final obtenemos el premio, la corona. Cada uno de nosotros hemos tenido que tomar decisiones, y yo he tenido que tomar decisiones a veces dolorosas, a veces decisiones en las cuales tú puedes decir, oh, eso me favorece a mí, pero es pecado, no debo de hacerlo. Pero sabes, Dios bendice y recompensa cuando nosotros somos siempre seguidores de Él, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos. No hay nada mejor que obedecer la palabra del Señor. Y Pablo lo advirtió. Miren, el versículo 23, Pablo sigue diciendo, ahora, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno. Así que encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Esto es algo muy interesante porque la iglesia se va formando y nombraron ancianos con oración y ayuno. Esta palabra ancianos en el griego es presbúteros y es sinónimo, obviamente,
el lenguaje hebreo, en los términos obispo o episcopos, que lo tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8, y es sinónimo también del término pastores, que viene a ser poimenos en el Nuevo Testamento, que lo menciona en Tito, capítulo 1, versículo 5 al 7. O sea, Pablo va poniendo ancianos. Ahora, esto es algo muy interesante que habla del sistema de gobierno. Normalmente hay 3 sistemas de gobierno en las iglesias. Uno se llama el episcopal, que es como el que tiene la iglesia católica, ¿no? Lineal, y muchas comunidades cristianas tienen este sistema lineal, ¿no? Donde tenemos un papa o un rey, un sumo sacerdote, no lo sé, y todos están debajo, ¿no? El asunto de presbiterio son un tipo de directiva o cuerpo directivo, y en lo cual el presbiterio es el que ordena un grupo de ancianos. Ha surgido otro sistema de gobierno que viene básicamente desde los Estados Unidos, que se llama el congregacional, que se basa en la democracia, ¿no? Es como hoy día estamos entendiendo este término democracia, especialmente por las elecciones que hemos tenido la semana pasada. Y en la democracia, bueno, hemos visto lo que pasa en la democracia, lo que diga el pueblo, ¿no? Y entonces es la iglesia la que ordena, y es la iglesia que elige una directiva o un presbiterio, un grupo de personas, y nombran un pastor. Pero lo que vemos aquí no es ninguno de estos. Al contrario, parece más el episcopal. Es decir, es Pablo y Bernabé nombrando ancianos. No está diciendo a ustedes la congregación escojan, no está diciendo miren vamos a formar un grupo de personas para que dirijan las iglesias. Al contrario, los apóstoles y sobre todo Pablo en sus viajes formaban iglesias. Las iglesias, una iglesia que se formaba tenía que tener su liderazgo, tenía que haber un orden, y en este momento vemos a Pablo y Bernabé levantando hombres. Y este es justo el sistema de gobierno de Calvary Chapel. Dios levanta hombres, pero para tener un balance nosotros, para que no sea episcopal, tenemos un presbiterio, una directiva dirigida y escogida obviamente por un grupo de personas que escoge el pastor, y ahí está la congregación, porque este es el modelo que vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios levanta líderes o jueces. Y bueno, el caso más importante vemos en Moisés. Moisés fue levantado por el Señor, fue escogido, y luego Moisés levanta 70 jueces. Él no dijo, a ver, vamos a ir a votación, vamos a hacer democracia y pongan su voto para escoger 70 jueces. No, él simplemente levantó 70 y luego vemos ese sistema de gobierno en todo el Antiguo Testamento, casi Dios levantando hombres, y vemos ahora en el Nuevo Testamento que se está colocando. Dios levanta a personas. O sea, tenemos que entender muy bien esto. Versículo 24 al 28 vamos a ver, Pablo y Bernabé regresan a la iglesia donde iniciaron su viaje. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. 26. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje, y los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia es la que envía a los misioneros, y al final es la iglesia la que cuida de ellos. No hay misioneros que se envían solos, tienen que estar con la iglesia. ¿Y cuál es el viaje? Bueno, recordemos el viaje que está haciendo ahora, este primer viaje que está con las líneas rojas que tú ves en el mapa, que termina en Derbe, y de Derbe empiezan a regresar, como les decía, a Iconio, Antioquía de Pisidia, y ahora desde Perge regresan a Antioquía de Siria, sin llegar o pasar por Chipre. Versículo 27. Y una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren, ellos informaron. Los misioneros informan a la iglesia local de su labor. Pablo
y Bernabé decían lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo que hemos hecho nosotros por Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, la buena noticia abrió una puerta para toda la humanidad que ninguno podrá cerrar. Y al final, y allí se quedaron, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Esto es terminando este primer viaje, llegan a Antioquía de Siria y, como les comentaba hace un momento, levantaron ancianos, sinónimo de que obispos o pastores, y al final es como Pablo miraba la fe que ellos tenían en cada lugar donde se reunieron y cómo también una iglesia los envía, porque este es el liderazgo que se va pasando poco a poco y va llegando a muchos lugares, pero son pastores que, si lo llamémoslo pastores, porque se llamaban ancianos, como les dije, presbíteros u obispos, pero hoy día el nombre más común y popular es pastores. Pero un pastor que ha sido nombrado por Pablo y Bernabé por la fe que ellos tenían y los animaban a perseverar en la fe, porque la fe se nota al final, es la fe en acción. Pero también la iglesia podía corroborar y corrobora cuando una persona es pastor. Es muy interesante, hay personas que quieren ser pastores, muchos quieren ser pastores, pero la iglesia los mira y les dice, no creo que tú seas pastor, ¿no? No creo. El pastorado es un llamado. El pastorado o ser pastor es un don que el Señor da. Ser pastor es algo que el Señor ratifica en base a la, diríamos, aceptación de los hermanos, de las personas que están alrededor. El ser pastor simplemente es un regalo de Dios. No significa que un pastor sea superior a una persona de la iglesia. Simplemente es un regalo inmerecido, un don que Dios ha dado. Y ahí vemos Pablo y Bernabé colocando pastores en las iglesias. Y eso es, como les decía, la forma en que Calvary Chapel va haciendo, levantando pastores y pastores. ¿Y cómo sé que son pastores? Mira la iglesia, cómo está creciendo. Mira cómo se está desarrollando. Mira cómo muchas personas están llegando a los pies de Cristo por esta persona. Pero si hay personas que más salen de los que entran, bueno, hay que ver si realmente es su llamado para ser pastor, o simplemente a uno dicen, yo así me gustaría empezar un estudio. He visto muchas personas que han empezado un estudio y hoy día ya no hay ese estudio, ni ellos están pastoreando. Pero esta es las evidencias, y vamos a ver que esas iglesias continúan en el segundo viaje misionero de Pablo. Pero ahora entramos al capítulo 15, y vamos a estudiar los primeros 5 versículos, donde Pablo y Bernabé están ahora en el concilio de Jerusalén. Y todo este capítulo se va a hablar del concilio de Jerusalén. Así que vamos a ir viendo estos versículos. Del 1 al 3, Pablo y Bernabé debaten con judaizantes y van al concilio de Jerusalén. Versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, porque es el lugar donde llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Miren, estos hombres llegan desde Judea, se van hasta allá. ¿Y quiénes eran? Pablo más adelante los va a llamar a estos hombres los judaizantes. Después vamos a ver en el transcurso de la historia que se llaman los nuevos judaizantes y hoy se llaman raíces hebreas. Así que Pablo va a enfrentar una situación y Bernabé una situación ahora muy interesante, ¿no? Porque como les dije, pareciera que todo estaba en calma. Hemos visto que la iglesia se alegra, recibe las noticias, hemos ido a tal sitio y contaban las historias Pablo y Bernabé y la gente, amén, gracias Señor. Ya se han plantado 5 iglesias, 6 iglesias, ya tienen sus pastores, ya están creciendo, están aumentando en número, amén. Pero inmediatamente entran los conflictos.
Y este conflicto ya no es un asunto de persecución, sino es un asunto doctrinal. La doctrina, o mejor dicho, la forma de entender la salvación está siendo tergiversada y está siendo cuestionada diciendo que los gentiles, o sea, todos que no son judíos, deben de circuncidarse. Y la circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, todos tenían que circuncidarse los judíos. Antes de la ley era esto y con la ley ya se ratificó. Pero esto entra ahora para ser salvos, para ser aceptados por Jesucristo. Y surge esta pregunta con los judaizantes o los nuevos judaizantes. ¿Necesitamos circuncidarnos para ser salvos y aceptados por Jesucristo? No, no lo necesitamos. A los 8 días de recién nacido un bebé, hasta el día de hoy los judíos circuncidan, porque eso es señal del pacto de su padre Abraham. Pero nosotros los gentiles necesitamos hacerlo. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 5 al 6 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, miren lo que dice Pablo, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. O sea, ya hemos recibido el Espíritu. Por la fe, la justicia de Dios ha sido puesta en nosotros, por eso somos declarados justos. Ya no necesitamos. Los judaizantes, y si tú quieres conocer y básicamente ser un defensor del Evangelio, lee Gálatas, estudia Gálatas y lee Hebreos, esas 2 cartas. Pero estos judaizantes surgieron con una secta que se llamaba los nazarenos en el tiempo de Pablo, y a él lo acusaron de ser el líder de ellos cuando él no lo era, porque los nazarenos no creían en la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los nazarenos sí obligaban y decían que deberían de circuncidarse. Luego en el siglo XVIII surgieron los nuevos judaizantes, y es por esto que tenemos iglesias como del adventistas o las iglesias del séptimo día, o como muchos los llaman los sabatistas, ¿no? O sea, ellos igual tratando de regresar a la ley, pero ya no tanto con el tema de la circuncisión, pero sino con el guardar el sábado y dejar de comer ciertos alimentos, y a los cuales en el libro de Gálatas Pablo también va a responder esto, Colosenses también un poco y Hebreos. Pero los nuevos judaizantes, lo diríamos los posmodernos o los de este siglo, que están surgiendo, se llaman raíces hebreas. Por eso les dije raíces hebreas, y que ellos sí se están circuncidando. He escuchado de personas, de adultos, que se están circuncidando. Estamos hablando de gentiles, latinos, ¿sabes? Estamos hablando de Centroamérica y toda Latinoamérica. Se están circuncidando, se están cambiando el nombre y dicen, no somos judíos, somos hebreos, porque sacan los textos fuera del contexto. Y ojo, ahí tenemos versículos, de nada sirve estar circuncidado. Pero tenemos otros asuntos que me quiero dedicar unos minutos para hablar esto. Pero entonces, si no estamos circuncidados, ¿cuál fue el propósito de la ley? Es lo que preguntan muchos. Recuerden que la ley se lo conoce en la Biblia como la Torá, o los 5 primeros libros, o los libros de Moisés, que ellos los leen. Y los de raíces hebreas han sacado una Biblia que se llama las Escrituras de Restauración del Nombre Verdadero, a lo cual le llaman el Tanakh y el Brit Hadashah, y que lo están hablando por muchos lugares yendo a cristianos. ¿De qué nos sirve la ley? Gálatas 3, 23 al 26 dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. En la versión Reina Valera dice una guía, tutora, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ojo, no por las obras, por la fe. Y el 25 dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la ley
Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue nuestra tutora, dice el apóstol Pablo. Es como una guía, es como yo tengo un cuadro, por ejemplo, la ley, el antiguo pacto, nos guiaba y guiaba a todo el mundo y les guiaba diciendo que está bien y que está mal. Pero la gracia, el nuevo pacto, ya ahora ha llegado y como ha sido una guía, ya hemos llegado como a una meta, y la meta básicamente que encontramos del nuevo pacto tiene que ver con la cruz, donde nosotros somos salvos por gracia y por medio de la fe, y ya no necesitamos esa tutora porque ya nos enseñó el camino y ya encontramos el camino de la cruz, el camino que se basa en la gracia y que se obtiene por medio de la fe. Ya no necesitamos la tutora, la ley, la guía. Ya no lo necesitamos. O sea, no vamos a ser salvos por ellos. Algunos dirán, entonces el Antiguo Testamento, ¿estás diciendo que no sirve? No estoy diciendo que no sirve. Es buena, la ley es buena. La ley nos ayuda, pero no sirve la forma en que quiere hacer que el hombre sea declarado justo, porque la ley ha fracasado en eso, dice Pablo. No hace a ninguno justo la ley. Al contrario, condena. ¿Y cómo es que condena? La ley condena cuando, miren, si yo les digo ahora, si estamos viéndonos ahorita por las redes sociales, y les digo, ¿saben qué? No hay ley, ahorita no hay ley, pero vamos a poner una ley. Prohibido ponerle corazón. Puedes ponerle like, pero no le pongas un corazón a esta enseñanza, ¿ok? Así que por favor, prohibido ponerle corazón. Pero ¿sabes qué se te ocurre en la mente? Pero ¿por qué no hay que ponerle corazón? Y lo segundo que sale en la mente es que quieres ir con tu dedo y si le pongo corazón, ¿cuál es el problema? O sea, aparece la ley y tú quieres transgredir la ley. No existía ley hace 3 minutos, pero ahora hay ley. No pongas corazón. No le pongas, por favor. Y tú dices, ay, pero quiero ponerlo corazón. ¿Por qué dices que no? ¿Y sabes por qué? Porque el corazón del ser humano es rebelde. Pero ese es un pequeño ejemplo de que la ley decía, antes de la ley, no robes. La gente robaba, pero la ley vino, no robes, no mates, no desees la mujer de tu prójimo. Mira, no te hagas ídolos. La ley empezó a poner aquellas normas, establecer normas de vida para que podamos dirigirnos pensando por el bien del prójimo. Si miramos la ley de Dios o los 10 mandamientos, la primera tabla habla de nuestra relación con Dios. No te harás dioses ajenos delante de mí, no levantarás el nombre de Dios en falso. Y la segunda parte, casi los 6, habla de tu relación con el prójimo, de aquello que no le debes de hacer al prójimo, y para eso servía la ley, dirigirnos, conducirnos, pero nos condujo, nos guió hasta Cristo. Ahora estamos en un nuevo pacto y Él es un mejor pacto, es un pacto incondicional y un pacto para todos. Entonces la ley tuvo una función de ser tutora, pero ahora no sirve para salvar y declarar justos al ser humano. Solo la fe en Jesucristo nos hace justos por medio de los méritos de Cristo. Entonces surge otra pregunta, ya te dije ya para qué sirve la ley. Entonces, ¿necesitamos guardar el día de reposo o sábados o aún las fiestas de los judíos para ser salvos y aceptados por Jesucristo? ¿Necesitamos guardar esto? No necesitamos. Porque ahí viene la confusión. Primeramente, las fiestas judías, muchas personas no entienden y estos grupos judaizantes quieren hacerlos regresar a estas fiestas judías y tenían 7 fiestas los judíos. Primera, se lo llamaban las fiestas de primavera, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Todas ellas tenían una representación y un cumplimiento ya en Cristo. La Pascua fue la muerte de Jesús, la levadura, la sepultura de Jesús, las primicias, la resurrección de Jesús, y el Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo. Ya se cumplió históricamente en la primera venida de Cristo. Estamos en el tiempo de la iglesia y va a venir las siguientes fiestas que las llamaban las fiestas de otoño, que era la fiesta de trompetas, de las trompetas, que va a cumplirse en el rapto de la iglesia, y va a venir la fiesta del día de la expiación, que tiene que ver mucho en el futuro y en los tabernáculos, que vendría a ser el milenio, y el día de la expiación con la segunda venida de nuestro Señor. Todo eso se va a cumplir, todo van a ser cumplidas en la segunda venida de Cristo, pero para nosotros no tiene sentido.
No deberíamos de hacerlos, ya fueron cumplidas en Cristo. Todas esas fiestas apuntaban a Cristo y menos el Shabbat. El Shabbat, el día de descanso, el reposo, no necesitamos hacerlo porque la iglesia en el libro de Hechos y más adelante empezaron a reunirse los domingos. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, ¿y cuándo es el primer día de la semana? Los domingos. Nos reunimos con los creyentes locales. ¿Para qué se reunieron? Para participar de la cena del Señor, para recordar el día del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el primer día, al día siguiente siguió hablando hasta la medianoche. 1 Corintios 16, 2. Se congregaban y recogían las ofrendas o los diezmos el primer día de cada semana, dice el versículo 2. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 10 al 12 dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. ¿Y cómo viviste, Pablo? Libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. ¿De qué? Días, meses, estaciones o años, que dice el versículo 10. O sea, hermanos, ¿debo de guardar fiestas? No. ¿Reposo? No. La iglesia iba en un proceso. Pablo predicaba así en las sinagogas los sábados, pero poco a poco, estamos hablando de que vamos a estudiar Hechos 20, ya se reunían los domingos. Corintios, y estamos hablando del año 63 a 70, o sea, el año 32, 30, 40, 50, la iglesia ya empezó a reunirse el domingo. Claramente. Y no es guardar un día sábado, sino guardamos todos los días en el Señor y entramos en ese reposo perpetuo. También debemos de recordar cada uno de nosotros que de nada sirve ganarse el favor de Dios. De nada sirve ser mejor aceptado por Dios por guardar ciertos días, meses, y está hablando de sábados, estaciones o años, de estas fiestas, tanto de primavera como de otoño, o el año del jubileo, o el año de descanso que había, el año sabático. Nada de esto. Pablo dice, yo fui libre, sí, practicaba, pero ahora cuando escribe a los Gálatas dice, yo llegué a ser como ustedes los gentiles, no tengo nada que hacer, estoy libre de esas leyes. Otra pregunta, porque tenemos que terminar. ¿Necesitamos entonces dejar de comer cerdo o carne para ser salvos y aceptados por Jesucristo? No, porque la dieta judía era una dieta kosher, que solamente comían, y hasta el día de hoy siguen comiendo, vegetales, y hay ciertos animales que están cuestionados, como el cerdo, algunos mariscos y muchas otras cosas. ¿Y qué dice Marcos 7, 18 al 19? Ustedes tampoco entienden, preguntó Jesús, ¿no? ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. O sea, no necesito eso, hermanos. No necesito, usar o cambiarme o vestirme como un judío. Aunque soy gentil, no necesito usar mi talit, porque ellos usan el talit, o mi kippah, este kippah que ha sido impuesto en el siglo XVIII a los judíos, o vestirme, ir a la iglesia vestido como una mujer judía. No necesito hacer nada. Y ese era el problema que enfrentaba Pablo ahora, los judaizantes, y créame que ahora la iglesia lo está enfrentando. Es curioso, hablaba ayer con el grupo Lucas. El video que hicimos sobre sectas y religiones que está en YouTube sobre los judaizantes es el video que más lo han visto y el que está siendo más polémico. Los mismos de raíces hebreas se han metido a hacer comentarios, estoy respondiendo, porque me di cuenta entonces que es un problema real. Es un problema tan real que necesitamos conocer bien esta doctrina y espero que les sirva porque la próxima semana vamos a ver el Concilio de Jerusalén, cómo resolvieron este conflicto. Versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y obviamente en esa doctrina discutieron con vehemencia como a veces discutimos por las redes sociales. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén.
junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Versículo 4 y 5. Pablo y Bernabé debaten con judaizantes cuando llegan a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. 5. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta ahora de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Saben, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. ¿Cómo se va a resolver esto? No se pierdan la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal, no sé, ¿no? Por el mismo predicador, creo que sí. El Señor en su gracia, si el Señor quiere, vamos a estar con ustedes el próximo domingo a las 11. Pero no se pierdan este tema porque es muy importante que conozcas bien cómo defender la fe frente a esas doctrinas judaizantes o que te dicen guarda el sábado, deja de comer carne, sigue la ley. Miren, esta es la nueva oposición doctrinal que enfrenta el cristianismo. ¿Cómo lo van a resolver? Lo vemos la próxima semana, pero ya les di un adelanto, ya les di cómo nosotros encontramos estos versículos tan claros. No necesitamos más que Jesucristo como Señor y Salvador. La ley tuvo un propósito, pero no me salva. Ningún día en específico, guardar un día, me salva. Conclusiones finales, hermanos. Primero, la salvación es gratuita, pero te costará todo, como hemos visto. Número 2, los pastores son levantados por Dios y su ministerio es evidenciado por la iglesia. Número 3, los misioneros son enviados y cuidados por la iglesia. Y número 4, no necesitamos regresar a las exigencias de la ley del Antiguo Testamento, guardar el sábado o dejar de comer cerdo para ser salvos y aceptados para la salvación. Solo somos salvos por la gracia y por medio de la fe. Que el Señor nos ayude. Y si tú has tenido problemas con personas que han hablado de estos temas y a veces se están cuestionando, y tú probablemente pensabas igual, no sé, de repente necesito hacer algo más. No, es gracia y fe. Recuerda lo que decía hace un momento. La salvación no te costará nada porque es gratuita, es por gracia, un regalo inmerecido, pero te costará todo. Y ese todo son muchas privaciones que normalmente a tu carne le gusta. Y si tú estás en medio de esto, vamos a orar para que el Señor nos fortalezca. Oremos. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque una vez más recordamos que la salvación es gratis. Es un regalo inmerecido para un pecador como yo. Es un regalo que tú, Señor, lo has entregado y por fe, por amor a ti, Señor, por fe, simplemente por creer que tú has muerto en la cruz por mis pecados, ahora soy salvo y beneficiario de muchas bendiciones celestiales, como dice tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que la lucha continúa. Esas privaciones, o a veces vienen la persecución, o a veces vienen, Señor, muchas veces las frustraciones, o muchas situaciones que se quieren venir en nuestra vida, desanimarnos en la fe y simplemente quieren distraernos de nuestra salvación. Yo te pido por mis hermanos y por mi vida a mantenernos firmes en la fe. Pase lo que pase, Señor, nosotros podamos estar firmes, perseverando en ti. Venga lo que venga, nuestra confianza debe estar en ti, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe y ayúdanos también, Señor, a decirle no a muchas distracciones, especialmente a las distracciones de nuestra carne. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, frente a la tentación. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.
Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia con tus finanzas, ahí va a salir la forma en que puedes hacerlo. Nos vemos pronto.